Buenas noches, colegas. Veo a algunos colegas, amigos que hacía tiempo no veía, ¿no? Y con algunos que tienen una conexión internacional. Es el alcance de estas conferencias del Vicedecanato de Investigación y Posgrado, ¿no? Agradezco la oportunidad de poder eh, estar ante ustedes. Voy a comenzar este tema. En algunos países se permite a las personas en el pleno uso de sus facultades Amor, las, dire- las eh, decisiones anticipadas o Muy rápido, voluntades estoy en un rato a todos, anticipadas. ¿ya? ¿qué pasó? ¿Vas a traer pan de paso? Podría ser. Tienen Ya. que silenciar esos Bueno, micros, eso, nada más te ¿no? decía. No, Eh, corazón. Pero las ustedes están mal noche personas, porque tengo una reunión a las las, 8 todavía. Por eh, favor, silencia su micro, se está escuchando tienen que que van a silenciar comprar sus pan. micros, ¿ah? ¿Ya? Se permite que las personas en pleno uso de facultades puedan expresar con antelación su voluntad sobre tratamientos e intervenciones médicas para resguardar la manera en que pueda ser tratado, los límites y em, a los que el mismo sujeto acepta, se decide, ¿no? Esta, estas distinciones entre directrices, decisiones y voluntades anticipadas eh, hacen eh, referencia a que es el ¿Qué cosito están ejercicio de una comiendo? Creo que va a ser persona sopita, va a ser sopita. en eh, en sus deseos eh, mm, conscientes, ¿no? Eso incluye el testamento vital, ¿no? Que ahora está dejando de usarse este tipo de documento, porque queda incluido con las voluntades anticipadas, ¿no? El poder dado a terceros para el cuidado al final de la vida en caso de pérdida de la función de hablar y de aplicar el razonamiento práctico. En realidad, el gran problema que es que cuando una persona ya perdió la función de hablar y de aplicar el razonamiento práctico, el gran problema está en que cómo se documenta o cómo se sabe hasta dónde se pueden hacer tratamientos. Claro que no es en todos los lugares de la atención en el Perú, ¿no? En muchos lugares hay un ruido de fondo que el administrador tiene que manejar. Tienen que silenciar ese. Agradeceríamos, Tiene por que favor, silenciar esos micros. Yo no de creo que lo su pueda hacer. micrófono, por favor. El moderador tiene que silenciar Ya esos micros, tuvo Ávila, oye, que cualquiera se presionando desquitó. su micro y silenciando. Por favor, licenciada Teresa Obregón, silencie su micrófono. Disculpen, disculpen. Están conversando. Hay un, Isabel, El Sí, moderator sí. puede silenciar de micro, por Hola, favor. con la ya. y ahora sí. El gran problema está cuando ya las personas quieren hacer valer esas ideas, esas decisiones, esas voluntades, en caso de pérdida de la función de hablar o en disminución del razonamiento práctico. Porque los agentes de salud no pueden eh, limitar o no pueden limitar sus esfuerzos o no pueden aceptar un rechazo al tratamiento que los familiares dicen si no hubiera un documento. Y esto tiene que ser legal. En realidad, voy a hablar algo de que no existe en el Perú, pero tenemos que crear una conciencia sobre eso.
Algunas motivaciones son diversas, estas las motivaciones, ¿no? Es el rechazar a futuro un tratamiento médico desproporcionado. No está bien que se prolongue la vida cuando el sufrimiento es muy grande. Esto es, eh, no, no está bien. El paciente sufre mucho dolor, su calidad de vida es pésima y el pronóstico es malo. Y algunas veces son pacientes terminales, ¿no? Otras veces son pacientes críticos. Eh, y también hay que prevenir desacuerdos entre los miembros de la familia sobre las decisiones del sujeto de atención médica, porque los miembros de la familia no se ponen de acuerdo muchas veces, muchas veces. Eso, lo que hemos trabajado en los hospitales, eh, vemos, ¿no? En hospitales generales, por ejemplo, ¿no? Vemos como un hermano decide tratarlo a- a- según sus propios gastos que él hace y hace un contrato de pago en 12 años, la mitad de su sueldo, ¿no? No es posible, es inadmisible que una persona gaste la mitad de sus ahorros de toda la vida, o a veces los ahorros de toda su vida, en una prolongación del sufrimiento por 2 o 3 meses, ¿no? A veces más todavía, ¿no? Eh, Hay algunas exclusiones que tengo que mencionar en 3 diapositivas, ¿no? Estas directivas se aplican para personas mayores. Cuando la persona es mayor, no hay ningún problema. Y para las personas Rico, todo comió en que barraca, le llevé a comer cevichito. Sí. eh, Como la mía pequeñita, pues. hay un sonido de fondo, tienen que, tienen que inhabilitar esos sonidos. eh, o países que reconocen la existencia del... Buenas noches. ¿Usted no puede silenciarlos? No, 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 más delgado, digo, tú puedes. por favor, agradeceríamos que apaguen sus El micrófonos. administrador tiene que hacerlo, Sí, el sí. administrador tiene que hacerlo, ¿ya? Hay un sonido de fondo. Bueno, y el grupo del menor maduro, de pacientes jóvenes entre 16 a 18, en donde hay la ley del menor maduro, que se acepta que es alguien de 16 años hasta que a 18, porque tienen capacidad para decir hasta dónde quieren recibir un tratamiento si fuera ese el caso, ¿no? Entonces, vemos que es imposible que un recién nacido aplique este procedimiento moral y ni siquiera se vaya a legislar. Un recién nacido, ¿cómo va a expresar su voluntad? ¿No? Entonces, hay fenómenos hechos en neonatología, ¿no? Esto es Alfonso Francisco Patojo, un pediatra del Hospital Principal de Colorado. Dice, es curioso que aquí en Estados Unidos, en la unidad de cuidados intensivos neonatólogos, de neonatología, confrontamos problemas con el ensañamiento terapéutico en casos de bebés con trisomías 13, 18, malformaciones no compatibles con la vida. Claro, y casos severos de daño cerebral o pulmonar. Esta incompatibilidad con la vida muchas veces se sigue con la negación de la realidad de los padres. Especialmente son latinos los padres. Estos expresan que la religión católica no lo permitiría, lo cual es equivocado. En varios casos hemos traído a sacerdotes del seminario cercano al hospital de Colorado a explicar a las familias y que le expliquen a las familias que eso no es prohibido por su religión. El mismo Papa Francisco, basado en una de sus encíclicas, ha criticado el ensañamiento terapéutico en los enfermos terminales.
neonatos, pero al mismo tiempo son enfermos terminales, ¿no? En el enseñamiento terapéutico, eh, el Papa, sobre el enseñamiento terapéutico, el Papa recordó que ya Pío XII afirmó que no es obligatorio emplear siempre todos los medios terapéuticos potencialmente disponibles, ¿no? Y que en casos determinados es lícito abstenerse. Él aseguró, ¿no?, en una conferencia, no poner en práctica medios desproporcionados o suspender su uso equivale a evitar el ensañamiento terapéutico. Esto fue publicado por el diario El Mundo en Madrid. Por otro lado, hay que tener en cuenta lo que dijo Colbert, que plantea el desarrollo moral de la persona. Hay una etapa preconvencional hasta los 10, 12 años, después una etapa convencional. La etapa preconvencional, y aquí es aplicable el discurso de hoy, y el recurso a la sensatez de la cultura puede ayudar a la toma de decisiones. Bueno, también hay procedimientos de órdenes de no resucitar que algunos estados reconocen y lo tienen registrado y está en la historia clínica del paciente. Eh, Bien, los las decisiones anticipadas incluyen las órdenes de no resucitar, ¿no? No deben utilizar la reanimación cardiopulmonar. La RCP no afecta a otros tratamientos, ¿no? En la historia, ¿no?, existen valores que han sido aplicados hasta la Edad Media y después existen valores de la modernidad, ¿no? Estos valores de la modernidad comienzan en el Renacimiento europeo. En, Hasta antes, la obediencia a la autoridad era lo principal. Luego la vida, el honor supeditado al ordenamiento cultural, el reconocimiento de autoridades, ¿no? Las autoridades pueden ser de procedencia divina, según la cultura, y del orden feudal, en otros casos. Mientras que los valores de la modernidad se han ido planteando a pocos, ¿no? La autonomía, la capacidad de leer los textos sagrados y de poderlos interpretar individualmente, el reconocimiento de crear sus propias eh, de tener sus propias ideas, de poder expresarse individualmente. Y a lo largo de la modernidad, desde el siglo XVI hasta ahora, se van consiguiendo ah, algunos, una serie de cualidades, ¿no? Donde el individuo se va constituyendo el principal ah, decisor de su propia vida, ¿no? Em, Valores de la modernidad: autonomía, libertad, razonamiento lógico, matemático, razonamiento práctico, también consumo, estatus y ya el extremo, el individualismo. Ser dueño de sus propias decisiones, comprensión de la propia voluntad, capacidad para comprender la información. Desde el siglo XX hay y esto ya es en el campo de la medicina, porque hasta el siglo XIX, eh, este asunto no, de la autonomía, de la libertad, no había ingresado al campo hipocrático. Entonces, a lo largo del siglo XX,
en el campo del derecho, sobre todo en Estados Unidos, hay un rechazo a la mentira piadosa, ¿no? O sea, el individuo quiere saber la verdad. Y a pocos esto se va legislando. Ya desde la mitad del siglo XX se va legislando. No existe consentimiento eh, supuesto, ¿no? No, tiene que ser un consentimiento informado, una voluntad informada, eh, la capacidad para delegar a terceros para aceptar o rechazar tratamientos. Y esto es esencial para el tema que estoy planteando ahora. La distinción de consentimientos, distinción del consentimiento válido. Hay consentimientos que no son válidos, son supuestos o la persona no está en condiciones cuando hace un consentimiento y estando, por ejemplo, con una meningitis, eso no es válido tampoco. Perspectiva ética y modernidad, buscando un nuevo paradigma. Eso es lo que en eso estamos viviendo actualmente. Estamos buscando un nuevo paradigma. Los paradigmas del Renacimiento eh, se basaban mucho en lo que Cicerón en latín en Roma en el siglo I antes de Cristo había recolectado de los griegos desde la época de la Grecia clásica y de los siglos anteriores. Lo valioso de Cicerón es que siempre citaba sus fuentes, siempre citaba a los filósofos de la antigüedad que él seguía y analizaba. Y el mismo Cicerón hacía planteamientos muy sensatos. En realidad Cicerón en el Renacimiento fue un gran personaje. Con el paso del tiempo se ha ido dando más importancia a los mismos filósofos y Cicerón ha ido siendo dejado de lado. Pero su biografía y sus obras son muy ilustrativas, ¿no? Michel Montaigne, que vivió en Francia, en, ah, eh, mm, mm, al sur de Francia, la principal ciudad de Francia en ese tiempo, Burdeos. ah, Él fue también en un distrito en Burdeos, donde tuvo a su cargo la administración y él inventa el método de escribir que se llaman ensayos, lo que conocemos ahora como ensayos. Él los hace y tiene algunos ensayos donde habla de la muerte, el morir, el testamento. Cuando él habla del testamento, por ejemplo, dice, la gente no quiere hablar de la muerte, menos de su propia muerte, y quieren escribir, eso dice Michel Montaigne, y quieren escribir su testamento cuando ya no están en condiciones de hacerlo, ¿no? Entonces, eh, y Burdeos le rinde un homenaje a Michel Montaigne. Burdeos, que fue antes de París, hasta el siglo XVI-XVII, la principal ciudad de Francia, le rinde un homenaje, un doble homenaje a Michel Montaigne. En el parque principal solamente tiene dos estatuas. Una es el de Michel Montaigne, ¿no? Y el otro es de Montesquieu, que 200 años después nació ahí, en Burdeos. Burdeos es la capital del vino, pero también es el lugar por donde pasa un, un río importante de viñedos, y tiene una cultura, ¿no? Y el estilo del mismo ah, de la misma arquitectura de Burdeos es el que se despliega en París. La valoración del pensamiento clásico de Grecia y aportes
ah, bien accesibles, muy influyentes. Los encontramos provenientes del siglo XVIII europeo. Ellos mismos se denominaron que vivían el siglo de las luces. El espíritu de las leyes es escrito por Montesquieu y Montesquieu también comparte con Michel Montaigne ese reconocimiento de Burdeos actualmente. Bueno, hay que recordar que cuando Goya escapó de mm, España, se refugió en Burdeos también. El, la pinacoteca principal de Burdeos tiene un cuadro de Michel Montaigne y una escultura de Montesquieu, otra de Rousseau mirándolo, han apuntado la mirada de Rousseau al busto de Montesquieu que está ahí. La introducción de la metafísica de las costumbres que escribió Manuel Kant en el siglo XVIII, o 784, a los 60 años de edad. La introducción a la metafísica de las costumbres es un libro pequeño, es un opúsculo, pero es una fuente para la moral actual. La definición que se usa de dignidad humana está en este pequeño libro. En el siglo XIX, sobre la libertad y el John Stuart Mill, yo recuerdo al profesor Zavala del Instituto de Ética hablar una y otra vez sobre la libertad de John Stuart Mill, en una y otra conferencia, hasta párrafos extensos. Él lo citaba en sus conferencias, en sus ponencias, ¿no? De la ética. Las nuevas corrientes que aparecen son la ética de la responsabilidad. eh, Tenemos responsabilidad, claro, con los otros, con el prójimo, pero también con las próximas generaciones. La ética de la responsabilidad nos exige cuidar el medio ambiente, nos exige tener un principio de supervivencia en nuestra vida, ¿no? Eh, Esto es un principio biocéntrico, pues, ¿no? Hay una moral convencional, ¿no? Que es donde se vive, vivimos en una moral convencional. Se consiguió el voto eh, de mujeres, sigue planteando que se legisla para que haya igualdad de posibilidades. Algunos países lo consiguen, otros todavía no comienzan o dan un paso o dos pasos adelante y dan un paso atrás. Este, lo que dice Hans Jonas en al final del siglo XX es que un Prometeo que da el fuego a la humanidad actualmente no sería, o sea, con la serenidad de que esto es un bien para la humanidad, ¿no? Porque el fuego significa la tecnología, sino que lo haría con advertencias de riesgos graves. Les diría un Prometeo que entregue el fuego, la tecnología, a la humanidad actualmente, lo haría con la heurística del temor, porque la tecnología también puede ayudarnos a inferir sufrimientos muy grandes a sociedades, a grupos eh, muy grandes de la Tierra, a la biosfera, y nuestra vida es efímera, ¿no? Elon Musk ha dicho que el gran problema es que eh, los 8.000 millones de habitantes
están eh, a punto de hacer inhabitable la vida. Para nuestro tema de ahora, hay que ver que esa tecnología usada desproporcionadamente puede causar muchos daños, hacer muchos gastos, tratamientos muy costosos, y lo único que hace es prolongar la desventura de la vida que lleva el paciente, que no puede hablar, que no puede moverse, hace movimientos y apenas puede, se quita la sonda nasogástrica y apenas puede, que quiere tirarse de la cama, me llaman al psiquiatra pensando que esto es una conducta patológica y sabiendo el lenguaje corporal, se reconoce bien que el paciente no acepta ese tratamiento, pero lo han llevado al hospital contra su voluntad y porque él no puede defenderse. Y lo han hospitado contra su voluntad y uno de los hijos o alguno de los hijos está pagando altos costos económicos para prolongar el sufrimiento sin calidad de vida. Estas nuevas corrientes hablan ya de ética del bien común. Esto es algo que va en contra de la libertad del individuo. Eso va en contra del individualismo. El bien común se opone al individualismo. Entonces, está bien que las personas sean libres, pero las personas tienen que practicar el bien común. Sin practicar el bien común, el hombre no hubiera sobrevivido. Exactamente. Nosotros, la especie humana tiene 200.000 años de vida y la madre africana vivió hace 200.000 años. Eso se sabe por estudios paleoantropológicos, estudios estratigráficos, estudios genéticos comparativos. Y, este, y cómo han sobrevivido con un comportamiento de bien común, eh, que es la colaboración con la colaboración. Se dice que el ser humano es por esencia social, ¿no? El ser humano es por esencia social. No podríamos, no tendríamos que dejar de ser seres sociales, colaborar. Eso es lo que nos ha permitido la sobrevivencia. Y entonces, en nuevas corrientes está la ética del bien común que nos permite enfrentar, pues, catástrofes como las de una pandemia, por ejemplo, ¿no? Y otras catástrofes también. Está en la ética del final de la vida, ¿no? Está la ética del final de la vida, y dentro de esto están las decisiones de anticipación que ya vamos desarrollando, ¿no? La ética desde la biosfera, el principio biocéntrico, que se ha desarrollado en algunos centros muy especiales. Rolando Toro, un antropólogo desde Chile, y lo ha hecho en Latinoamérica y Europa, y sus discípulos están trabajando en esto en grupos pequeños, de una vida social importante, con aspectos únicos, indispensables para practicar. Estamos tratando, hablando dentro del cuidado al final de la vida, la toma de decisiones en cuestiones de la vida. Entonces, ¿y qué tiene ese documento? El rechazo al tratamiento, las decisiones válidas, la voluntad sin coerciones, decisiones hechas por los representantes del paciente, los pronunciamientos u órdenes del juez o del fiscal de turno, el deber a no quitarse la vida también está presente. Hay que si los médicos desconectan a un paciente de su ventilador y que lo mantenía con vida, aunque sea una vida vegetativa, ¿no? Esto le puede costar al médico que hizo ese acto compasivo, le puede costar un juicio porque los familiares pueden creer que el paciente todavía era recuperable.
o maliciosamente le hacen un juicio ante eso. Entonces, mientras que por un lado eh, se van tomando decisiones válidas, por otro lado, a veces el juez o el fiscal también, por creencias mm, inadecuadas, lo impide. Entonces, enfrentamos el ensañamiento terapéutico, proponemos las limitaciones del esfuerzo terapéutico y al mismo tiempo la terapia paliativa, ¿no? Los tratamientos paliativos. No se lucha contra la enfermedad ya, sino que se hace una terapia paliativa. Y si se hace esto con cierta anticipación, los mismos pacientes van a tener una mejor calidad de vida al final de sus meses de vida. Y, esto también hay que plantearlo, ¿no? Se rechazan tratamientos, pero se aceptan los tratamientos paliativos. En los 60 cambió la atención del final de la vida, ¿no? Los cambios incluían el avance de las biotecnologías, las unidades de cuidados intensivos, el tratamiento de soporte vital, ¿no? La longevidad de la población, los servicios de cuidados paliativos. Algunas prácticas alteran las circunstancias de la muerte. Entonces, alguien puede decidir algo y de repente, en el momento, después de un tiempo después, que puede ser 5, 10 años o 15 años después de eso, hay algunas circunstancias que podrían hacer que el paciente haya decidido equivocadamente. Entonces, algunas personas buscan a alguien que los represente al final de la vida. Existe el temor justificado de un sufrimiento por la prolongación de la agonía, cuando hay poca o ninguna posibilidad de recuperación. Eh, Se teme por el tratamiento inadecuado del dolor y las quejas, la no ejecución de medidas de comodidad e higiene. Más bien se aísla a la persona y se le abandona por parte de salud y los amigos y familiares, cuando la persona tendría que, va a estar mucho mejor si muchas veces, si está con sus seres queridos y no está con un tubo que lo ayuda a respirar, por un tubo por la nariz que lo alimenta, con un tubo para que evacúe la vejiga, ¿no? Este, mm, o algunos otros procedimientos que, que son equivalentes. Bueno, hay que recordar, pues, hablando de esto, que el paciente grave o con una molestia grave e irreversible, que no responde a ningún tratamiento conocido y es en un proceso cuyo resultado es la muerte, ¿no? Y que a lo más tiene 6 meses de vida, esto confirmado por 2 neurólogos y un clínico, es la definición, tiene las características de lo que es un enfermo terminal. Pero no solamente está el enfermo terminal en esta posibilidad, ¿no?, de aplicar las directrices anticipadas. No solamente es el enfermo terminal, sino que está el enfermo que está postrado por mucho tiempo y que va luchando para que se limiten los esfuerzos y después no lo puede hacer porque ya pierde la capacidad de hablar, y esto en nuestra cultura no se habla, no se analiza, ¿no? Y tenemos que hacerlo una y otra vez, ¿no? Eh, y están todos estos temas para desarrollar, ¿no? La desvalorización del lenguaje no verbal al final de la vida. Hay un lenguaje no verbal. Esto es algo dramático. Ver a un paciente que está haciendo algunos esfuerzos
y es fácil saber que no acepta el tratamiento y que está en un tratamiento que no le da ninguna calidad de vida y entonces para su propia protección lo han amarrado a la cama y el familiar que está ahí cuidándolo, uno de sus hijos, por ejemplo, está diciendo, esto estamos haciendo por la vida de nuestro padre para que viva más, ¿no? Con altos costos económicos. Eso en verdad es un, eh, una actitud que está bien que se llame ensañamiento terapéutico. Parece cruel, dijo uno de los hijos de un paciente que atendí hace algunos años, ¿no? Parece cruel que nosotros los hijos estemos haciendo esto. Eran cuatro los que estaban ahí. Y lo pudimos saber. ¿Por qué parece cruel? Bueno, porque él no acepta. ¿Y por qué más? Porque está sufriendo. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque queremos tenerlo con nosotros. Eso me parece que es un acto egoísta de tener un familiar en tales condiciones es un acto egoísta y tenerlo vivo y creer que se está actuando bien, ¿no? Esto, ellos tienen que hablar y tienen que respetar a la persona, hay que respetar a la otra persona. Esto no quiere decir, pues, que se permita el suicidio, por ejemplo, ¿no? Ya desde Platón hay un siglo quinto antes de Cristo, de Platón, hay pronunciamientos, ¿no? El suicidio eh, es, va contra la obligación, contra el deber de la ciudad, ¿no? El ciudadano debe vivir y debe vivir bien. Entonces, el suicidio sería aceptado, dice Platón en su diálogo El Fedón, que el suicidio sería aceptado por orden del gobierno, ¿no? Es la pena de muerte donde la misma persona, Sócrates, por ejemplo, toma el veneno. También el suicidio puede ser aceptado cuando hay un sufrimiento insoportable que no va a desaparecer, ¿no? Pero no se debe aceptar el suicidio por que no se saben manejar las asperezas de la vida o porque hay una gran dificultad en resolver problemas cotidianos. La persona tiene que enfrentar pues lo cotidiano y tiene que resolver lo cotidiano, no tiene que evadir esas responsabilidades. Su deber como ciudadano es vivir, ¿no? Este, así lo plantearon ya desde Platón en el mundo occidental y recordemos que nosotros tenemos una triple herencia, la herencia judeo-cristiana que está en sus textos sagrados. Tenemos la herencia de la cultura griega, transmitida en latín, sobre todo con los romanos, la helenización de Roma, ¿no? Nos llega a nosotros, es otra de las grandes fuentes de nuestra cultura, y tenemos nuestra cultura de mm, precolombina, que también nos determina como sociedad. Eh, y en el Perú esto eh, también se ha cultivado tanto y como el Perú ha sido la capital de la colonia, ha quedado bastante fragmentado. Estamos en una etapa de fragmentación todavía. Es una suma de culturas que estamos compartiendo y bueno, entonces hay valores en juego, ponderaciones en toma de decisiones y la desvalorización del lenguaje no verbal, ¿no? Bueno, en realidad algunas veces me precipito y me hablo antes de lo que debería hablar. Ahora he
ya he hablado de lo que está acá escrito, ¿no? Voy a avanzar nomás. En Perú, el caso María Benito, el 11 de abril del 24, ¿no? El Poder Judicial reconoce el derecho al paciente a rechazar el tratamiento médico que la mantiene con vida. Ella tiene una esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que destruye las neuronas y la médula espinal. Se da de 2 a 5 por cada 100.000 personas. Tenía 10 años de la detección de la enfermedad y 6 años con afasia. No poder hablar, no encontrar la palabra, no se puede. La persona no puede encontrar la palabra, no puede hilar palabras para expresarse verbalmente. 6 años con afasia, ¿no? No es pues una paciente terminal en ese tiempo, ¿no? ¿Ya? Quizás esto influyó para que no se aceptara el rechazo al tratamiento. Claro, ¿no? Porque no hubo un documento. Además, no existe la cultura de que se acepte el rechazo al tratamiento y tenemos que crear esa cultura, tenemos que crearla, tenemos que discutir ese tema y crear una conciencia de que también tenemos derecho a rechazar el tratamiento en determinadas condiciones. Y podemos al mismo tiempo plantear, pues, lo que he hablado de Platón, ¿no? No, bueno, eh, la orientación de cómo lo haría María Benito junto con Ana Estrada, la psicóloga que tenía polimiositis, que en el 2021 obtuvo el fallo a favor para acceder a la muerte digna cuando ella lo estime, ¿no? Aunque ese fallo se llamó el fallo de eutanasia, ¿no? En realidad no es, pues, es eh, limitación de los esfuerzos terapéuticos, rechazo al tratamiento, tendría que llamarse así. Pero se llamó eutanasia para tranquilizar a los que se oponen, a los que se oponen, ¿no? Siempre hay gente que se opone. ¿A qué? A todo, a todo. La manera en que vivimos y lo vemos, ¿no? Es que cuando la mitad más uno dice algo, los que están cerca de la mitad en grupos fraccionados dicen lo contrario. Nos falta ese sentido de luchar por el bien común, ese sentido de hacer unión hacia lo que nos va a llevar a mejor. La cooperación es, el ser humano es social por naturaleza y esa socialidad la hemos conseguido por esa capacidad que tenemos de colaborar. Bueno, eh, y entonces ella quería acogerse a los cuidados paliativos nada más. En el hospital donde la trataron no querían y la dijeron que eh, eh, existe la objeción de conciencia, ¿no? Ellos por objeción de conciencia, pero no es así. La objeción de conciencia la vamos a ejercer los profesionales de la salud cuando vemos que hay tratamientos que van contra nuestros principios, siempre y cuando haya quien nos reemplace en ese momento. Si no, tenemos que cumplir con la obligación profesional. Por objeción de conciencia no vamos a permitir cosas que no se van a permitir. Más bien tendríamos que practicar la objeción de conciencia en situaciones comunes, ¿no? Diciendo su propia opinión disidente y nada más, porque si uno tiene una opinión disidente, pero la mayoría acuerda algo, hay que hacer lo que hace la mayoría porque tenemos que colaborar también. Quiere decir, a lo que estoy llegando es que cada individuo está con ideas a veces contradictorias. Por eso hacemos diálogos internos, por eso podemos hacer meditación para ponernos en tranquilidad, en serenidad y tomar la mejor opción, ¿no? Y a veces tomamos una decisión y a veces tomamos otra decisión.
No me gustaría que se tomen mis palabras que estoy diciendo ahora, dentro de 2 años, como que esa es mi opinión. De repente puedo cambiar de opinión. También tienen que aceptar que uno puede cambiar de opinión. Eso me permite decir mis ideas, expresarme plenamente, pero también puedo reafirmarme, porque tengo una identidad personal que estoy construyendo. Eh, bueno, los valores entonces, en la era del paternalismo, hasta hace poco, hasta hace 100 años, la era del paternalismo, el primer valor es la vida, el segundo valor es la obediencia. El paciente tenía que obedecer. Un paciente obediente es el paciente ideal. El paciente tenía que aceptar la mentira piadosa y saber que el médico le está mintiendo y aceptar eso. Y el médico cree que, o el agente de salud cree que eso está bien. Después están la calidad de vida, la confidencialidad, mucho después. Y el rechazo al tratamiento es inadmisible, está al pie de los valores. En la era de la autonomía, lo principal es la calidad de vida. Personas, hay un reconocimiento que la calidad de la vida es más importante, ¿no? El consentimiento informado, que puede ser rechazo al tratamiento. Después está la vida. Si la calidad de vida es mala, no va a mejorar. ¿Para qué se va a hacer un tratamiento así? Después está la vida. La opción de rechazo al tratamiento es importante. Y la confidencialidad. Estos valores son muy importantes para la era de la autonomía. Eh, bueno, mm, esto es una diapositiva, eh, ¿no? Ya estamos por terminar. Eh, bueno, la señora Benito se pudo rechazar el tratamiento y este, se en el diario El País de Madrid dieron ya, y esto se estaba trabajando este año, desde fines de enero, y el 5 de mayo muere María Benito, la paciente que batalló contra el sistema de salud por morir dignamente en el Perú. A pesar de la resistencia de un sector del Seguro Social, finalmente Benito, aquejada por una esclerosis lateral amiotrófica, cumplió su voluntad y rechazó el tratamiento médico que la mantenía con vida. A diferencia de Ana Estrada, que marcó un precedente histórico en nuestro país, hace algunas semanas Benito no solicitó la eutanasia, sino más bien otra forma de ejercer la muerte digna como es el rechazo al tratamiento médico, el cual no está penalizado. ¿Y por qué le era difícil si no está penalizado el rechazo al tratamiento? Porque desde hacía 6 años no podía hablar, estaba con afasia. Entonces, podía eh, escribir algunas cosas, ¿no? Mandar a escribir. Su hija hizo reclamos, ¿no? Y María Benito, que había sido deportista y cultora de una vida saludable, dejó una carta de despedida. Hoy quiero que sepan, dijo, que todos tenemos derecho a escoger esto. Nadie sabe qué pasará en la vejez, pero ya saben que no tiene que sufrir ni hacer sufrir a su familia. Yo amo la vida, pero en estas condiciones no. Sin perder el sentido de humor en el último instante, y la atleta amateur de 100 y 400 metros agregó, hoy tomo la delantera. Ya saben que me gustó siempre estar adelante. Es el segundo caso que llega a los juzgados peruanos de la muerte digna en el Perú, ¿no? Hay solo 8 países del mundo que tienen bastante bien legislado esto. Bélgica, Canadá, Colombia, España, Países Bajos, Luxemburgo, Nueva Zelanda y 2 estados de Australia, Victoria y Australia del Este.
cuentan con los cuatro mecanismos para acceder a una muerte digna: eutanasia, suicidio médicamente asistido, cuidados paliativos y rechazo al esfuerzo terapéutico. Ya voy a terminar en 1 o 2 minutos. En nuestro país no se reconocen las expresiones de quienes no pueden hablar, tampoco se dialoga sobre la jerarquía de valores al final de la vida. Incluso es frecuente que no se haga un testamento de los bienes cuando aún se conservan facultades para hacerlo. En una estadística que hace Ojo Público hace poco, que correspondía al 2018 hasta hace un año, habían rechazado el tratamiento y de esa manera se salvaron eh, de los tratamientos exagerados, del encarnizamiento o ensañamiento terapéutico u obstinación terapéutica. 1.145 pacientes de las emergencias pediátricas, ¿no? El Hospital de Emergencias de José Casimiro Ulloa, 9.000 pacientes, cerca de 10.000. En el Instituto Nacional del Niño, 3. Y en el Hospital de Vitarte, 385. 11.000 ah, ah, personas lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Porque podían expresar, o sus representantes podían expresarse siendo razonables y planteando eh, con razones y con lucidez sus decisiones o las decisiones de a quienes de quienes ellos tenían el poder para hacer. Entonces, pues, desde los pacientes terminales, que son neonatos, hasta los pacientes que llegan al final de su vida, ¿no? Con un largo tramo de posible sufrimiento si se usa la tecnología, y si se usara toda la tecnología, esto podría durar mucho más, hay mucho más. En realidad se está haciendo, con el uso de la tecnología se está haciendo cosas que ya es imposible saber en qué va a terminar, ¿no? Cuando alguien que no tiene cura con un tratamiento entra a un programa de congelamiento para que lo despierte dentro de 20 años, porque se calcula que en 20 años ya habrá tratamiento para ese cuadro clínico. Claro, pero dentro de 20 años, ¿cómo va a estar su vida familiar? ¿Cómo va a estar su familia? ¿En qué condiciones va a vivir? Esto, en verdad, pues no está bien planteado, no está bien discutido, pero también es difícil prohibir el uso de la tecnología, y la tecnología es por sí misma tan convincente como lo cara que es. Eh, Hay tratamiento. Entonces, eh, mm, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo, en todo el mundo, tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a orientar nuestra vida, porque vivimos ya con una inteligencia artificial creciente, y también vivimos con un individualismo que exagera pues las libertades, y con una necesidad, porque hay catástrofes una y otra vez, de una u otra manera, con ciclones, volcanes, con pandemias, epidemias. Entonces, una necesidad de vivir también a favor del bien común, ¿no? Tenemos que vivir a favor del bien común. Un médico que no se vacuna en una pandemia puede ser un contagiador, un súper contagiador. Y después él mismo sufrir las consecuencias de no haber sido colaborador o sensato, de seguir pues, los principios que los especialistas en salud pública, los especialistas en epidemiología, eh, conocen muy bien, ¿no? La historia y el devenir de los hechos, y ellos plantean pues medidas que tendríamos que recibirlas como consejos de eh, muy buenos para vivir en las condiciones actuales, ¿no? Mm, eh, mm, bueno, eh,
voluntades anticipadas y recursos actuales en el Perú. Más o menos se puede hacer un uso prudente con antelación, señalando la limitación de esfuerzos terapéuticos. Eso sí podemos decirlo. Nuestros familiares tienen que saber, y nosotros como familiares tenemos que saber que a veces tiene que haber limitación de esfuerzos terapéuticos, comprensión de la noción de encarnizamiento terapéutico, el diseño a futuro personal de los tratamientos paliativos, eh, el ideal kantiano de la autonomía moral que incluye la dignidad que llega hasta algo más del propio fallecimiento. Por ejemplo, la privacidad de la información. No se pueden hablar cosas a un individuo aún después de muerto. Esto lo señala la Asociación Médica Mundial en su Carta de los Derechos del Paciente. Se llama Declaración de Lisboa, aunque eh, y que se ha actualizado varias veces en varias partes del mundo. Uno no pierde varios derechos aun cuando muera. Entonces, eh, hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, un ejemplo que lo dejo acá, que quise poner, hay una publicación en Barcelona que es interesantísimo, ¿no? Un estudio donde la población encuestada con personas mayores de edad, eh, que si conoce y aplica las directrices anticipadas, las voluntades anticipadas, sí las tengo registradas, 3%. ¿No? No sé nada de eso, 35%. ¿No? Bueno, no me he dado tiempo, es algo parecido a la pereza, 16%. Aún es muy pronto, pues yo no me voy a morir, ¿no? Por ahora no, aún es muy pronto. Y no me lo he planteado en realidad. No me lo 24%. En ese nivel de conocimiento en España, ¿no? Que es Europa, que tiene toda esta tradición, ¿no? de cultura. Tienen en Europa un nivel cultural extraordinario, ¿no? Se encuentra esto. Eso se tiene que hablar una y otra vez, ¿no? Bueno, en verdad, si uno visita Burdeos, se va a dar una sorpresa. Va a encontrar a Michel Montaigne, a Montesquieu, en su plaza principal, en su pinacoteca principal, se les va a ver a ellos, ¿no? Una ciudad que tiene una tradición cultural muy grande, una cultura y que es la ciudad de los vinos, ¿no? Tiene hasta un museo del vino. Es eh, un lugar muy, muy especial. Este, bueno, y me parece, sí, gracias por su asistencia. Quizás tengamos tiempo para algunos comentarios o algunas preguntas. Bien, bueno, en verdad, por la hora ya hemos terminado, ya tenemos que terminar. Yo les agradezco su presencia y su asistencia. Este, ya algunas personas se han salido de la reunión, tenían que salir ya en estos minutos. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su ponencia. Buenas noches. Ah, muchas gracias, doctora Marta Vera. Muchas Gracias, gracias. doctor Rivera. Gracias, doctor Rivera. Le saluda Mary. Hablar de la Ah, muerte es, creo que no tener final, aunque la muerte es un final, pero pienso que no es tener final. Y bueno, pienso que también se debemos prepararnos. No queremos prepararnos porque tenemos miedo, pero es una realidad y hay que esperarla, pienso que con cierta alegría, ¿no? Pero yo sí comparto la idea en que Dios es el que decide cuándo debemos irnos.
Gracias. Claro. Y, no tiene que decidirlo el inventor de un nuevo equipo tecnológico, no tiene que decidirlo un equipo de un hospital, ¿no? O, sino que uno mismo, estando en vínculo con lo espiritual, ¿no? Es el ideal, ¿no? Es el ideal. Gracias, doctor. Bien, bueno, hasta, hasta otra oportunidad y mm, hasta pronto. Voy a terminar esta reunión. Gracias, Francisco de Muchas Brasil. gracias, doctor. Angelina de São Paulo. Besos, muchas Ah, gracias. mira, chao, chao. Muy amable, doctor.